Hola y bienvenida o bienvenido a este segundo video del curso de Tarot Intuitivo. Mi nombre es Greta y en el día de hoy vamos a explorar la parte de la arcana mayor en el tarot. Antes de comenzar, te invito a que tengas cerca de ti un cuaderno para poder tomar apuntes. Ideal si tienes el arcana mayor de tu tarot ahí cerca para poder seguir con mayor facilidad las definiciones y todo el video. Y además, échale un vistazo a la descripción de este video porque vas a encontrar un documento, un enlace a un documento que he escrito con la definición de cada una de las cartas, las palabras claves y bueno, para que lo puedas imprimir si quieres y seguir con mayor facilidad todo lo que estamos hablando hoy. Así que dicho eso, vamos a comenzar. Empezamos por la definición, que es el arcana mayor. Pues muy bien, el arcana mayor resultan ser los protagonistas de la historia que estamos contando a través de la lectura del tarot. Si has visto el video anterior que hablaba del arcana menor, pues te acordarás que decíamos, bueno, el arcana menor son los detalles, lo que nos da todo la información sobre los sentimientos, sobre lo que pasa. Bueno, en este caso estamos analizando los protagonistas de nuestra historia. Protagonistas que tratan de situaciones, pueden ser situaciones físicas o situaciones espirituales. Son momentos clave que cada persona vive bueno, en el tiempo de su vida, en el arco de su vida, va a pasar por una de estas situaciones clave. Lo vas a entender mucho más una vez que entremos en los detalles de las definiciones. Vas a ver que si piensas a las palabras clave de cada una de las cartas, podrás reconducirla a una situación que hayas vivido o a una persona que hayas conocido en algún momento o alguna relación. ¿Por qué? Porque son situaciones que se encuentran en la vida de cada una de las personas y que nos unen como colectivo. Además, como te decía, el arcana mayor representa en parte el viaje físico y en parte el viaje espiritual que una persona vive. Vamos a empezar desde el principio. Que sepas que dependiendo del tarot que tienes, puede ser que tu arcana mayor siga un cierto orden de personajes y de número o otro. Al final, todos los personajes, todas las cartas son las mismas, simplemente se invierte el orden, pero bueno, a menos que tú no te fijes de forma muy específica en la numerología de la carta, la definición te va a funcionar para cualquier tipo de baraja, ¿vale? Y bueno, vamos a comenzar. Yo he seleccionado mis cartas y empezamos por la número 0, la carta del loco. El loco es la primera fase de el despertar espiritual, pero bueno, cualquier tipo de despertar que una persona pueda experimentar en su propia vida. El loco es una carta que nos habla de ingenuidad, nos habla de esta sensación de fresco, de un nuevo comienzo. Es como que vivimos en la misma realidad, pero todo es distinto porque de repente yo, el loco, observo las cosas de manera distinta, veo las cosas de manera distinta, las percibo y las siento de manera distinta. Entonces también se crea esa sensación de separación de la realidad como la hemos conocido hasta el día de hoy. Es como que de repente las cosas ya no me encajan de la misma forma. ¿Por qué? Porque es que no las percibo de la misma forma. Entonces es imposible ignorar que por mucho que la realidad alrededor no haya cambiado, el que ha cambiado soy yo. Y ya no encajo en esa realidad de la misma forma. ¿Por qué loco? Porque solitamente lo que pasa
cuando tenemos un despertar, cuando empezamos a ver las cosas de manera distinta y la realidad alrededor no cambia, lo que pasa es que la realidad alrededor nos apunta a nosotros como que somos diferentes. Nos hemos vuelto locos, como es que hasta ayer hacías, decías, pensabas, sentías y de repente ya no. Por eso también la definición del loco. El loco es una persona que no encaja más, pero que bueno, que lo que siente es tan fuerte que no le importa no encajar. El loco asume estar loco y se deja guiar por esa onda de locura que tiene. Es una carta que también nos habla de, de lanzarse a lo loco, ¿sí? Entonces, pues tenemos toda esta pasión, todos estos sentimientos nuevos y de repente nos lanzamos en algo sin precaución. Después tenemos la carta de el mago que es el número 1, el mago, el alquimista, el creador. El mago es el que manipula la realidad a su alrededor casi por arte de magia. En realidad, el mago es la definición del creador, de la persona que entiende, comprende y usa esta sabiduría, sabiendo que al final la realidad que nos rodea, la vida que tenemos alrededor, no es nada más que nuestra propia creación. Y sabiendo que es nuestra propia creación, nos da el poder de modificar, manipular, adaptar, modificar esta creación que hemos hecho nosotros. El mago tiene una grande habilidad y confianza en sí mismo y no tiene ese síndrome del impostor, porque el síndrome del impostor es lo que entra y lo que hace que el mago no pueda ser mago, no pueda hacer magia. Es un poco ingenua como carta, pero no ingenua en el sentido del loco. Es más, yo diría que es limpia, no es ingenua. Es esa capacidad de confiar, de reconocer, de saber, de ser, sin que se manche de las dudas, de las creencias limitantes, de los pensamientos de las otras personas, de las noticias que escuché, de lo que aprendí o de lo que se me ha enseñado. Es simplemente la capacidad de ser. Después tenemos la suma sacerdotisa o la sacerdotisa. Esta carta representa la figura de la energía femenina. La energía femenina en su estado de equilibrio, en su estado pacífico. La energía femenina es una energía de pasividad, de recibir, de creatividad, de planificación. Es una energía más bien de observación, de estar hacia atrás, observar, recibir, crear, imaginar, pensar. Y es una energía que brilla en su elemento natural. ¿Cuál es el elemento natural? Pues es el elemento de la espiritualidad. Por eso cuando encontramos, cuando encontramos la figura femenina de la sacerdotisa, que se encuentra en el elemento de la espiritualidad, la interpretamos como una figura que es muy sabia. Es una figura que es capaz de ver todas sus partes, ¿sí? Es una definición muy positiva, pero atención, porque esta definición positiva viene de la capacidad de aceptar, de ver y de comprender que esta misma energía femenina tiene dualidad, tiene su lado de luz, tiene su lado de sombra, y ambas partes son necesarias para crear un equilibrio y sobre todo para crear el alquimia, la magia y, y bueno, entender sobre todo que ese equilibrio no viene simplemente de la aceptación de la luz y la negación de la sombra, sino la integración y el constante equilibrio
entre estas dos partes. Después vamos a ver una figura que es la número 3 y es la de la emperadora. Y estas dos te las voy a poner una cerca de la otra. ¿Por qué? Porque si la sacerdotisa es la energía femenina en su estado de equilibrio, la emperadora es la energía femenina en su estado de desequilibrio. Cuidado, esto no tiene solamente una connotación negativa. Es una carta que nos representa éxito, de repente incluso abundancia material. Pero estamos hablando de una energía femenina que recuerda, es pasividad, es creación, es pensamiento en el estado de la materia, del hacer, de la acción. Y cuando estamos hablando de estas dos partes y las combinamos, obtenemos una energía femenina que es muy controladora, es observadora para poder controlar, es manipuladora, tiene una gran habilidad en el plasmar y crear una realidad que se adapte a su necesidad, a lo que ella quiere, a lo que ella desea. Pero al mismo tiempo esa grande habilidad que tiene ese aspecto de desequilibrio. Entonces, cuando vemos la figura de la emperadora, también tenemos que pensar que, ok, sí, es una grande habilidad, especialmente pues, a ver, tenemos que interpretarla en el contexto de la lectura, pero si por ejemplo estoy hablando de mí, ¿no? Y me sale esta carta, tengo que pensar que sí, vale, o sea, tengo una grande habilidad, pero también es importante saberla utilizar. No utilizarla para evadir, para no aceptar ese lado de sombra del que hablábamos antes, ¿no? O sea, no manipular la realidad alrededor de nosotros para evitar esa zona de sombra, sino aceptarla y integrarla dentro de nosotros. Aquí vemos esta gran dualidad que se va a repetir ahora con las siguientes cartas, porque a continuación tenemos el emperador y el papa, ¿sí? Empezando por el emperador, porque es la número 4, es la que sigue. El emperador representa la energía masculina en su estado de equilibrio. La energía masculina es una energía de acción, de creatividad y fuerza, pero es una creatividad que se pone en acción, ¿sí? No es la parte de planificación, ya es la parte del hacer. El emperador es una figura que tiene una maduridad, una madurez que le permite poner el bien más grande en primera posición y el interés personal en segunda posición. Y ahí tenemos esta dualidad con la emperadora. Fíjense cómo la emperadora, la energía femenina en el estado de la materia está en desequilibrio. Sin embargo, la energía masculina en el estado de la materia está en perfecto equilibrio. ¿Por qué? Porque esa es la energía masculina, energía de la materia. ¿Qué más te puedo decir del emperador? El emperador es aquel, como te decía, que pone el bien más grande antes del suyo. Se requiere una gran capacidad de liderazgo, de entender que las necesidades que hay alrededor en una comunidad tienen la prioridad en frente a los deseos o a las necesidades individuales. Depende del contexto. Si hablamos de un grupo, entonces sí. Si hablamos de una persona, entonces lo interpretaría más como que, bueno, que hay unas necesidades que van a llenarnos y a sanarnos, ¿no? Es como hacer actividad física. Bueno, eso es una necesidad, no solo por el divertimiento o que nos guste hacer deporte, sino porque nos mantiene saludables en nuestro cuerpo físico. Y bueno, por otra parte, después tenemos el Papa, que como te decía antes es la energía masculina, pero en el estado del espíritu, ¿sí? Y aquí también la dualidad con la carta anterior, que era la sacerdotisa, ¿vale? La energía femenina en el estado del espíritu
está en equilibrio. La energía masculina en el estado del espíritu está en desequilibrio. ¿Por qué? Porque es una energía de ego, muy egoística, de poner su decisión enfrente a todo. No hay segundas preguntas, no hay un dudarse, no. Solo existe lo que sé y eso es lo que voy a hacer. Y hay una imposición. Si antes hablábamos de manipulación con la emperadora, ¿sí? Con el Papa hablamos de narcisismo, no para llamar a una persona narcisista o decir que somos narcisistas, pero sí es una actitud muy egoística que lo lleva a no ver más allá de sus propias necesidades. Siempre hay que entender que las cartas que están en desequilibrio nacen de una necesidad, posiblemente una herida que ya existe y que, bueno, que no ha sido sanada y que para nuestro propio sistema emotivo o nuestro cuerpo físico para cubrir esa necesidad nos hace reaccionar de formas naturales que, bueno, en este caso se manifiesta de esta forma, ¿sí? Palabras clave, bueno, pues es eso, el ego, la inflexibilidad, la falta de perspectiva. Y sí, yo diría que son esas. Ajá, ahora vamos a la carta de los amantes. Los amantes es una carta que representa la dualidad. Dependiendo del contexto, sí nos puede estar hablando de una pareja romántica o sí, bueno, un partner. Pero cuando no ese es el contexto, asume el significado de la dualidad. Los amantes nos piden que tomemos una decisión. Y tiene que ser una decisión bien pesada, ¿sí? No es una decisión que se toma con prisa, es una decisión que llega del equilibrio de esas dos energías, la masculina y la femenina, y que nos invita a que sea una decisión tomada con mucha información, ¿sí? Una palabra clave que te puedo dar es comunicación. Cuando hay una decisión por tomar, trata de encontrar la mayor cantidad de información. Habla, pregunta, porque a veces más que nada es una duda, ¿no? Pero sí, que hay que tomar una decisión. Es muy, muy de eso. No, no va mucho más allá la definición. Después tenemos la carta del carro. El carro es una carta que habla de motivación. Las palabras claves son esas: motivación, cambio, aventura, movimiento, nuevas oportunidades o un nuevo comienzo. Es una carta que nos pide tomar acción, que nos dice que ya es el momento de lanzarnos, que tenemos las herramientas, tal vez no nos sentimos preparados, pero el carro no nos habla de sentirnos preparados, nos habla de lanzarnos, de empezar este viaje, porque va a ser un viaje, para eso tienes el carro. No es la acción de por sí, es un seguir de varias acciones que se van sumando y que al final pues nos llevan a un determinado resultado pues, que nos puede gustar. El carro además nos dice que la carretera enfrente a nosotros de repente no está súper clara, pero que sí se te va a mostrar. Si lo haces desde la alineación, desde el amor, desde el decir, bueno, confío, me lanzo, confío, hago, donde me equivoco, trato de hacerlo de forma distinta, lo vuelvo a hacer. Bueno, en ese caso, el camino va a aparecer enfrente a tus ojos. Y esto nos lleva a la carta de la justicia. La justicia es una carta que se explica bastante sola, ¿sí? Puede hablar de justicia literal, que hay una situación legal que estás viviendo
Cuando esta nos aparece en su posición recta, ¿sí? Pues puede significar un buen resultado. Siempre la justicia habla de la justicia, o sea que si estás en la parte de lo justo, va a ser un buen resultado. Si no, probablemente no. La justicia nos pide que pesemos con real objetividad las acciones que estamos cumpliendo en el día a día. La justicia nos pide que pongamos realmente en la balanza lo que hemos hecho, porque de todo lo que estamos plantando la semilla, pues de eso es lo que vamos a cosechar, no hay otra cosa. Entonces, sí, presta real atención a qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, cuál es la intención detrás de lo que estás haciendo. ¿Hay alguien que está saliendo herido de estas decisiones que estás tomando? ¿O, o es realmente algo que estás haciendo para tu bien personal o para un bien colectivo? ¿Sí? Atención, el hecho de que sea un bien individual, personal, no quiere decir que estés en la injusticia. A veces las personas, uy, a veces las personas alrededor, pues se toman de forma personal algo que no es personal. Y en ese caso, bueno, no es que la justicia te diga que tienes que complacer a todos. Pero hay que tener cuidado cuando, incluso de forma involuntaria, estamos hiriendo a las personas alrededor por querer llegar o obtener un resultado, ¿sí? Esto nos lleva a la posición, a la carta del ermitaño, ¿sí? El ermitaño es una carta que trae muchísima sabiduría. ¿Por qué? Porque pues nos habla de una persona que entiende que la verdadera sabiduría y el real conocimiento no vienen del exterior, vienen del interior. Y ya que vienen del interior, no hay otro sitio, no hay otro lugar donde buscar las respuestas, donde buscar la información. Y para poder acceder a ese espacio de conocimiento, de sabiduría, el ermitaño se pone de forma completamente voluntaria en la posición de soledad, de, de aislamiento. Entiende que es un viaje donde no va a poder ver más allá de donde la linterna está iluminando, pero él confía porque el mapa a seguir está dentro de él. No sigue un mapa exterior, sigue un mapa interior. Y el mapa a veces le dice, bueno, el próximo paso es a tu derecha y no te dice más allá, ¿sí? Bueno, porque parte de esa sabiduría es la confianza, ¿sí? También nos habla de un proceso de aceptación de nuestro lado más oscuro, ¿sí? Cuando vamos a recoger información en nuestro interior, pensamos que va a ser como abrir un libro, leer, decir, ah, bueno, esto era lo que... No, es un proceso de descubrimiento de todo. La sabiduría y la información vienen de nuestro lado de luz, pero también, y diría que sobre todo de nuestro lado de sombra. ¿Cuántas cosas hemos aprendido por contraste? Es decir, esto no me ha gustado en nada, en mi vida lo quiero repetir, o en mi vida voy a hacer una cosa así otra vez, porque me ha salido fatal. Bueno, esas grandes lecciones que uno va aprendiendo en el curso de la vida a través de la sombra son también una parte esencial de la sabiduría del ermitaño. Y bueno, yo diría que con esto hemos concluido la parte que es más bien material, ¿sí? Fíjate como todos estos elementos que te acabo de describir, sí, son definiciones, pero tú lo podrías aplicar en tu propia vida o en la situación que salga en la lectura con acciones físicas, ¿sí? Para hacer un poco un resumen, el loco te invita a que sí, que estés loco, fantástico, pero presta atención
a no lanzarte de manera peligrosa en algo nuevo, ¿sí? Y échale un vistazo a esa nueva perspectiva que tienes. El mago te invita a crear, ¿sí? No dudes de ti mismo, lánzate, crea magia, haz algo distinto. No dejes que los pensamientos negativos o intrusivos o ese síndrome del impostor dicten lo que vas a hacer o no vas a hacer con tu vida. Suma sacerdotisa, navega tu sombra y tu luz. Permítete simplemente ser. Sé observadora, observador, porque esto no tiene género, son energías. Permítete navegar y estar en un estado de ser receptivo y de saber recibir. Después tenemos la emperadora que nos dice, suelta, deja ir el control. No trates de aferrarte a esas cosas, no manipules por mucho que ese lado de sombra te cause miedo. La cosa mejor que puedes hacer es dejar ir, dejar que las cosas vengan a ti. Claro, no vas a poder controlar qué es lo que viene hacia ti, pero sí cuál es la respuesta a las situaciones que te aparecen en la vida. Después teníamos el emperador. Toma acción, hazlo desde la sabiduría, hazlo desde el corazón. Si eres un líder, trata de seguir liderando de la manera más justa para todas las partes involucradas. Y después tenemos el Papa que te dice, existe algo más allá de ti mismo. Tienes que poner el bien más grande enfrente al deseo personal. Descubre nuevas realidades, conecta con nuevas personas, ve más allá de tu pequeño mundo y vas a descubrir que hay mucha más información y mucha más perspectiva. Después, los amantes, toma una decisión y hazlo desde la sabiduría, no lo hagas con prisa. El carro, toma acción, toma una acción consciente, lánzate. Puede haber miedo en el camino, puede que te encuentres enfrente a vivios, a decisiones, a no saber dónde ir, pero confía que todo lo que viene de tu corazón, de tu intuición, te va a llevar donde tienes que estar. Justicia, toma decisiones justas. No te hagas cegar por todo lo que brilla, porque no todo lo que brilla es oro. Y si lo sientes en tu corazón y en tu conciencia que no es correcto, sigue con lo que tu corazón te dice. Y el ermitaño, descúbrete a ti mismo, navega a la profundidad de tu sabiduría interna y no tengas miedo, lánzate, pero tienes que hacerlo desde el encuentro contigo mismo. Sí que te va a pedir que estés un tiempo sin personas alrededor, ¿sí? Trata de estar contigo mismo. Y bueno, hecho este resumen, vamos a pasar en la parte que es un poco más espiritual. Y empezamos por la rueda de la fortuna, el número 10. Las palabras clave para la rueda de la fortuna son karma, patrones, decisiones, cambios, situaciones que se repiten. La fortuna la podemos interpretar también como destino. Y el significado de esta carta es el de notar que esta situación que se repite, ¿no? Porque en un cierto punto estamos en la parte de arriba de la rueda y después vamos bajando y nos encontramos en la parte de abajo y después a poco vamos subiendo otra vez. Bueno, este ciclo que se repite lo vivimos solo si estamos montados en la rueda. Este ciclo no se repite
si decidimos de forma consciente e intencional bajarnos de la rueda y observarla desde afuera. No participamos más en esos patrones que se repiten. ¿Por qué te decía karma? Porque em, a veces, claro, en ciertas ocasiones nacemos en familias que nos dan ciertos conocimientos, ¿sí? Y a veces estos conocimientos no son lo que es mejor para nosotros. De repente puede haber una mentalidad de solo trabajando súper, súper duro vas a poder tener, bueno, un estándar de vida decente. O que quien es rico es malvado y quien es pobre es honrado, ¿no? Cosas así. Creencias o patrones que se repiten y que de repente no son cosas que hemos aprendido, sino que simplemente son la herencia familiar. En otras ocasiones nos habla así de patrones que se repiten porque son cosas que hemos aprendido en la vida. De repente pasa la misma situación, me encuentro con la misma pareja. Me pongo de novio con una persona nueva y de repente esta persona se comporta de la misma exacta manera que mi ex y que la anterior ex. O tengo un cierto tipo de amistades que de alguna forma siempre se presentan y ya no me llenan, pero me sigo encontrando, bueno, todo esto pasa porque no hemos mirado o individuado el patrón, la situación que se repite, el tipo de persona que llamo mi vida. No lo estamos mirando de manera objetiva. Una vez que lo vemos, lo individuamos, lo notamos y, ¿y esto? Vale, ok, ahora veo qué es lo que está pasando y puedo elegir si seguir jugando al juego, si seguir montándome en la rueda, sabiendo que voy a estar muy arriba, pero también muy abajo, o si simplemente voy a encontrar un nuevo camino y no me subo más en esta rueda. Después tenemos la carta número 11, la carta de la fuerza. La carta de la fuerza es una carta que nos dice que hay que ser fuertes, ¿sí? Es una carta que suele picar cuando sale. ¿Por qué? Porque suele salir en esas situaciones donde de repente no queremos ser fuertes o, o ser fuertes a veces quiere decir tener que como que, bueno, que hacer paz con cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor y que no nos gustan o que nos cuesta aceptar. Si de repente estás rodeado de personas que son muy inmaduras, ¿no? Una representación de la fuerza en esa situación podría ser, bueno, pues me muerdo la lengua y no actúo, no respondo, no contesto a lo que esta gente me dice con la misma palabra. O sea, si hay alguien que me está pinchando como para molestarme y hacerme enfadar o gastarme y tomarme el pelo, bueno, pues mi reacción natural podría ser esa de enfadarme, de explotar, pero la fuerza nos pide ser fuertes y a veces es una fuerza que nos pide ser maduros de una forma que, bueno, que le da el premio a la otra persona. Creo que estoy entrando mucho en detalle de una situación muy específica, pero bueno, de forma mucho más amplia. Nos habla de madurez, de tener que decidir actuar de la manera más madura, aunque esta cosa a veces nos pueda pesar, ¿sí? Nos habla de compromisos, nos habla de tener que mantenernos fuertes en situaciones que de repente ya han estado ocurriendo por un tiempo y que todavía van a seguir ocurriendo por un poco más de tiempo, pero que bueno, que todas las veces que usas la fuerza, la estás controalimentando. Más te haces fuerte, más estás usando esta fuerza, pero tiene que ser una fuerza intencional, ¿sí? Después tenemos el colgado. El colgado, que es un hombre que está boca abajo,
pero no está boca abajo porque la vida lo ha puesto ahí. No. El colgado nos habla de perspectiva, de ponerse en duda, de, de querer ver más allá y ponernos en esa situación incómoda, porque es una situación incómoda, de tener que cambiar perspectiva. Nos habla de una grande capacidad de flexibilidad y esta es la evolución un poco de la madurez que hemos encontrado en la carta de la fuerza, ¿sí? Em, Nos habla de ponernos en esta situación, no es una cosa que nos va a salir así de forma muy natural. Hay quien le saldrá de forma muy natural, pero esto es una situación intencional, ¿sí? Sí. Tener que ponernos en una perspectiva distinta. De repente estamos muy anclados en nuestra idea y nos estamos perdiendo cosas esenciales que vienen de la perspectiva de otra gente o de otras vivencias que no nos van a aportar nada si no les damos el espacio para que nos aporten. Y después de El Colgado viene la carta de la muerte. La muerte es una carta que no tiene necesariamente una connotación negativa. Yo sé que mucha gente la ve como una carta de tipo, la muerte. Y aunque uno no piense que alguien se va a morir, pero tiene esa sensación. Y la verdad es que es una carta que tiene un grande poder, ¿vale? Es una situación de muerte metafórica. Estamos dejando morir una parte de nosotros, una versión de nosotros que ya no nos puede acompañar en la vida que estamos creando o que deseamos crear o que deseamos vivir. Pero toda muerte viene con un nuevo nacimiento. Y te invito a mirar esta carta, donde en realidad el árbol muerto está aquí en el fondo. Hay un atardecer, como que el día ya se está acabando. Sin embargo, la mujer no se fija en el árbol que está muerto, se fija en el árbol que está naciendo. Y esa es la manera más alineada de vivir una situación de muerte, siempre de forma metafórica, ¿sí? No, no estamos hablando de una muerte de alguien literal. Entonces, aceptación, paz. Paz que viene después de la aceptación. Nos habla de dejar ir, de ya rendirse, pero no rendirse en el sentido de, me rindo, yo ya no puedo más, sino rendirse a través de la aceptación. Es decir, vale, bueno, ha pasado o está pasando, no es cómodo, no es bonito, pero bueno, voy hacia adelante. Después tenemos la templanza o temperanza. No estoy segura del nombre español, pero bueno, lo voy a dejar escrito en algún sitio. Y es una carta que nos habla, es un poco como la carta de la justicia, pero la justicia es más a nivel físico, material. La templanza nos pide que midamos en nuestra conciencia lo que es justo y lo que no es justo para nosotros, ¿sí? Nos pide que seamos realmente objetivos y que miremos a nuestro interior, a todas esas partes que creemos que no son correctas, que son equivocadas, que son malvadas, que son feas, que son lo que sea. Todas esas partes de nosotros que estamos juzgando, es importante prestarle atención, ¿sí? Aunque bueno, hay una carta más adelante que es la del juicio, que bueno, que viene más adelante. A ver. Ajá. Pero bueno, no nos vamos a quedar en esa parte del juicio, sino en la observación. Mide desde el corazón, desde los sentimientos, no desde la emotividad, sino desde el sentir. ¿Cuáles partes de ti todavía no has aceptado? ¿Y cuáles partes de ti sí has aceptado? También es importante reconocer lo que sí he aceptado. Con eso llegamos a la carta del diablo.
El diablo es una carta que nos habla de los malos hábitos, nos habla de las adicciones, nos habla del ego, de nuestra sombra, todas esas cosas que para nosotros son dañinas, ¿sí? Pero que atención, y con esto voy a hacer una referencia tal vez bíblica, bueno, no sé si es muy exacta, pero si sabes algo de la historia bueno, del diablo y de cómo se originó, bueno, sabes que en realidad eso, el diablo es una criatura que es la esencia de las heridas al final, ¿no? Es una figura que está tan herida que no es capaz de aceptar que sí hay una solución, que sí hay amor para él. Em, el diablo no es capaz de aceptar que sí hay una sanación después de esa herida, ¿no? Se queda en ese estado de víctima, de herida, de yo no puedo, no sé qué hacer. Vale, entendiendo esto, vas a entender que el diablo cuando sale es una carta que te pide que te des amor. No juzgues el diablo, porque el diablo ya se juzga a sí mismo. Eh, es lo que hacemos todos, ¿sí? Cuando vemos una parte de nosotros que no nos gusta o que sabemos que tenemos que cambiar, esos malos hábitos o la adicción yo que sé, al móvil o al trabajo o al alcohol o a lo que pueda ser, todo eso viene de una necesidad muy, muy profunda que tenemos de llenar un vacío, de de poder sentir bueno, que ya estoy bien conmigo misma, he hecho paz con esas heridas del pasado, ya no soy, ya no estoy atado a esta versión de mí o a esta parte de mí que, que antes chillaba tanto porque necesitaba de esa atención, necesitaba que yo le prestara atención para efectivamente poderle dar de lo que necesitaba, que como ya te he dicho, es amor, aceptación, un espacio sin juicio, porque a veces el diablo viene de situaciones donde hemos hecho algo incorrecto y bueno, me voy a juzgar o voy a aceptar y decir, bueno, lo que puedo hacer es aprender, seguir hacia adelante. Y con eso viene la carta de la torre. La torre también es una de esas cartas que sale y la gente le da casi un infarto. Es como que dice, la torre, me voy a morir, me va a pasar algo, voy a perder algo. Y efectivamente está hablando de situaciones inesperadas, ¿vale? Son situaciones que nos mueven la tierra de debajo de los pies, nos quitan la estabilidad y, y- y son inesperadas y nos quitan esa sensación de seguridad que pensábamos que teníamos y que resulta que al final la vida nos demuestra que puede cambiar en esto, ¿sí? La torre es una carta que no quiere dar pánico, pero que sí quiere dar una advertencia, ¿vale? Yo reacciono en frente a estas situaciones o respondo o contesto, porque la reacción es algo natural, ¿no? Me pasa una situación y bueno, mi reacción es pánico. Ay, Dios mío, todos al ataque o de repente me enfado o me deprimo. Bueno, esa es la reacción. La reacción es una cosa impulsiva, ¿sí? Sin embargo, la respuesta es una decisión, ¿sí? Puedo observar una situación y decidir cómo voy a responder, a contestar. ¿Me voy a dejar llevar por el pánico o voy a tratar de confiar y simplemente decir, bueno, vale, esta es la situación, claro, puede pasar cualquier cosa, pero voy a tratar de mantenerme en lo posible lo más positivo, ¿sí? Es una advertencia, no necesariamente que va a pasar algo malo,
sino presta atención a cómo reaccionas a las situaciones que ya están pasando. A veces nos imaginamos que con la torre se nos va a caer el mundo y de repente no, y de repente son las cosas más pequeñas que enseguida activan ese alarme, esa campanita en nuestra cabeza que nos hace ir en modalidad de sobrevivencia, ¿sí? Y después tenemos la carta de la estrella. La estrella es una carta maravillosa. Para mí esta es la carta de los espíritus guía. Nos habla de una guía, e imagínate, bueno, la estrella polar que nos guía en el cielo, bueno, nos habla de eso, de guías, de acompañamiento, de tener el soporte y el apoyo necesario para vivir una situación. Es una carta que nos habla también de resultados positivos, de, de ya podernos relajar, no dejar de hacer, pero ya es el momento de disfrutar. O sea, el mismo proceso es el resultado. Si yo ya estoy disfrutando del proceso, ya estoy disfrutando del resultado, porque el proceso mismo es la parte mejor, ¿no? A veces estudiamos para un examen, por ejemplo. Claro, el resultado va a ser una buena calificación, ¿vale? Pero al final del día yo no me quedo con la calificación, me quedo con la información que he podido aprender, que voy a utilizar bueno, en un futuro trabajo, en lo que sea. Esto, esto es lo que nos dice la carta de la estrella. Disfruta ya tienes todas las herramientas, es el momento de agradecer, de disfrutar y de dejarte fluir. A seguir tenemos la carta de la luna y del sol, que son dos cartas que también nos representan la energía femenina y la energía masculina. Y tú vas a decir, bueno, otra vez, vale, sí. Las representaciones de antes son representaciones en el mundo físico, ¿sí? Entonces, esa cosa de, bueno, de la energía femenina que ya hemos hablado. Aquí nos dice que investiguemos o averigüemos o aprofundicemos nuestra conexión con una de estas dos energías. En el caso de la luna, te pide que vayas descubriendo las cosas místicas, que navegues tus emociones, ¿sí? Em, Hay mucha simbología, obviamente la luna, pero fíjate que también hay un estanque de agua, hay flores, hay dos torres, hay un escorpión. Dependiendo del tarot que uses, puedes utilizar esas imágenes extra a tu favor en una lectura. Eso ya lo vamos a ver con más detalle en otro video. Y bueno, la luna nos dice eso, conecta con tus emociones, con esa parte oscura. ¿Por qué? Oscura, porque es la parte más esotérica, ¿no? La luna brilla solo por el contraste de la oscuridad que la rodea. Y por otra parte, bueno, el sol que nos pide que nos expandamos, ¿sí? Si la luna es una energía más de introversión, de introspección, el sol es una energía más extrovertida, de expansión. Disfruta, comparte, conecta con personas, ponte en acción, da un paso. Sí, o sea, es todo lo que representa tu esencia, pero cómo la expresas y sí, cómo la expresas al mundo que te rodea. Después, como te decía antes, tenemos la carta del juicio, el juicio final, el juicio final que nos habla bueno, de interpretar y de entender cómo ha sido el viaje que acabamos de hacer a través de toda la arcana del tarot. ¿Dónde he llegado? ¿Qué son las últimas cosas que me faltan? El juicio suele ser la carta que viene antes del gran salto, el gran cambio, ¿sí? Y nos pide dar ese último paso de madurez. Hay algo todavía que nos ancla a una versión de nosotros que está en el pasado y que ya no somos, así que averigua cuál es la parte de en ti misma o en ti mismo que todavía sigues juzgando o que te juzga a ti por ese cambio que estás haciendo y ya, suéltala,
Suéltala, transfórmala, cámbiala, intégrala, haz lo que sea necesario en tu situación, pero sé maduro. Acepta que también está esa parte de juicio y intégrala en tu vida. Y esto es importante ¿por qué? Porque la última carta del Arcana Mayor es la carta del mundo. La carta del mundo nos habla del regreso a la sociedad. Hemos hecho todo este viaje del Arcana Mayor. ¿Para qué? Para evolucionar. Nos hemos quitado de la sociedad, hemos hecho el trabajo interno y externo necesario y ahora nos reintegramos en la sociedad. Y de eso habla la carta del mundo. Es el momento de regresar al mundo con una madurez distinta, con unos conocimientos distintos que nos van a permitir aportarle algo al mundo desde esa madurez que hemos conseguido. Es una carta que te dice que celebres, que disfrutes y que aportes. No te quedes solo tú con todo ese viaje que has hecho. Es el momento de compartirlo, de expandirte y de volver a recomenzar desde la número 1. Claro, va a llevar un tiempo, es un proceso, pero el viaje de la Arcana Mayor es un viaje que se repite varias veces en el transcurso de la vida de cada uno y que es importante tener la flexibilidad y la capacidad de aceptación de que es un viaje que vamos a repetir una y otra vez en nuestra vida. Y bueno, con esto concluimos la parte de la Arcana Mayor. Estas son las definiciones por memoria. Vale, en un próximo video te voy a dar unos tips para que le puedas dar espacio a tu intuición en el uso de el Arcana Mayor y bueno, en la práctica de una lectura del tarot. Por hoy esto es todo. Te invito a que leas varias veces las definiciones porque es importante tener una base, una cosa concreta y segura, porque en esa concretidad, en esa seguridad que tenemos, ahí es donde le podemos realmente dar el espacio a la intuición. ¿Sí? Pues como te decía antes, échale un vistazo a las definiciones en la descripción y te invito a dejarme un comentario si te ha gustado el video y nos vemos en la próxima lección. ¿Sí? Chao.